Vamos a iniciar con oración nuestra lección número 3. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta noche, por permitir que podamos pronunciar tu nombre, adorarte, glorificarte, darte gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado tus hijos y nos has dado la verdadera paz. Pero también queremos aprovechar este momento para confesar que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, y confesamos que merecemos la muerte eterna. Pero también damos gracias por Cristo Jesús, quien es nuestro único Señor y Salvador. Y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en esta clase, sino también para seguir creciendo en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos avanzando en estas clases de consejería. Recuerden que las primeras lecciones estuvieron centradas en el tema de cómo exhortarnos entre ministros, entre líderes o entre sembradores. Eso es un punto muy importante. Y tuvimos esos documentos que leímos y muy bueno que ustedes los sigan leyendo. Luego estudiamos la manera de que nosotros evitemos ser una carga para la congregación. Y recuerden pues esa tabla, cómo es un ministro, un sembrador, un pastor, un líder conectado a Cristo. Y también nos previene de que no seamos como conectados a los hombres. Es muy importante tener eso. Y también esas tablas nos sirven para poder diferenciar cuando hay un problema. Entonces, si yo veo que hay un hermano líder que tiene algún problema, pues esa tabla me va a enseñar qué es lo que está pasando y cómo ayudarle. Entonces, esas dos primeras lecciones y sobre todo la segunda, muy enfocado a esto. Damos la bienvenida a Luis Bello. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bendiciones, Pastor Henry, un privilegio de verdad y alegría recibir clases con usted. Hola, Bendiciones. Nati. Un gusto. Bienvenida. Sí. Buenas Hola, buenas noches, noches. pastor. Hola, ¿Qué Ada. tal? Hola, ¿Qué Luis. tal, ¿Cómo familia? están? ¿Todo bien? Muy bien. Todo Gracias a bien, gracias Dios. a Dios. Bendiciones, amadas y amados. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, Muy hoy, buenas noches a todos, bendiciones. hola, Benja. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Henry. Bien, entonces hoy vamos a estudiar y espero que hayan hecho la lectura de Primera de Corintios capítulos 5 y 6 y vamos a ver que en estos dos capítulos hay tres problemas, ¿cierto? Y esos problemas que pasaron en los Corintios también pasan en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, en nuestros grupos sembradores. Y recuerden, el primer problema, como un hombre tenía relaciones sexuales con su madrastra. El segundo problema es que había juicios o estaban llevando los problemas espirituales de la iglesia, no los estaban solucionando, sino que lo estaban llevando ante los jueces. Y el tercer problema, no estaban entendiendo la libertad cristiana y abusaban pues del tema de la diáfora y la libertad cristiana. ¿Y cómo es que ellos estaban abusando? Pues creían que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio era algo muy normal, muy común. Y esto, pues Pablo tuvo que atenderlo. Y cuando estamos viendo este listado, estos tres pecados que nos señala en estos dos capítulos, pues vamos a ver que en las iglesias, en los grupos sembradores o en nuestra comunidad se viven ciertos pecados. Y entonces nosotros como consejeros, ¿qué vamos a hacer? Por eso la primera pregunta que tenemos, y espero que uno de ustedes pueda participar para que podamos avanzar en esta sección. Eh, Sustentar bíblicamente cómo una congregación puede mantener un carácter cristiano ejerciendo la disciplina eclesiástica. ¿Quién desea participar?
Héctor, ¿puedes abrir tu micrófono? Ajá. Am, pues en los dos capítulos, Pablo explica muy bien am, que, que como congregación, am, pues digo, no lo dice así, pero lo hemos visto en la Academia de Cristo, que hay que tener unidad de pensamiento y también una unidad doctrinal, ¿no? Entonces, pues es importante que enseñemos la santa doctrina, que era lo que Pablo estaba tratando de enderezar en la iglesia de Corintio, porque como estábamos platicando la vez pasada, pues había pues, que los de Pablo y los de Cefas, y todos querían jalar para su lado, y esa unidad doctrinal se estaba desbaratando. Entonces, por eso él manda esta carta y pues los exhorta digo, fuertemente a que vuelvan a guiarse por el Evangelio y no por sus, pues, opiniones personales o lo que diga cualquier otra persona, ¿no? Gracias, Héctor. Juan, Eh, bueno, yo usé la cita bíblica de 1 Corintios, capítulo 5 versos del 4 al 13, donde dice: ciertamente yo, como no, el 4, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es estar aplicando la disciplina eclesiástica. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. bien, Os he hermano. escrito por, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con él tan ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. A los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Bueno, para mí eso es sustentar bíblicamente cómo una congregación puede mantener un carácter cristiano, ejerciendo la disciplina eclesiástica. No sé si te yo bien, hermano. Sí, muy bien. Bien detectados los versículos bíblicos. Nati, Sí, señor. Bueno, primero que nada, como lo hemos aprendido en Academia Cristo, esa exhortación primero es buscar al hermano y hablarle en privado. Segundo, pues si no escucha, se va con uno o dos testigos. Tercero, si se niega a oír, llevar el asunto pues a nivel eclesial dentro de la iglesia. Pero primero que nada hay que tener presente que la disciplina debe ejercerse con rectitud y sobre todo en amor, porque todos pecamos, no hay ningún ser terrenal a nivel perfecto. Eh, yo más que todo, bueno, me estoy poniendo al día, pastor, con las lecturas. Pero bien. esta pregunta me trae el Espíritu Santo, más que todo, segunda de Corintios capítulo 2 del 5 al 8, que la iglesia unida
da su desaprobación, pero alienta y perdona a la persona que no solo admite la exhortación, sino que da pasos de arrepentimiento, del cambio de, ya sea estilo de vida o dejar aquello en que estaba incurriendo en ese pecado. Sí, Con respecto a estos dos capítulos, creo que considero muy importante el capítulo 6. Capítulo 6 de Primera de Corintios pues, nos lleva a que, como en muchos países se nos enseña, las cosas se arreglan en casa. El hermano, el verdadero hijo de Dios, tiene que entender que las cosas deben solucionarse en ese respeto, en esa unidad, que para eso Dios ha puesto esos líderes en esos puestos para ser intermediarios, para ser consejeros, y que las cosas no pueden llegar afuera, ¿no? Es como que un creyente llevara a pleitos judiciales, ilegales o de otro tipo en el mundo de los incrédulos, ¿no? Entonces, no solamente está afectando la relación con aquel hermano al que es, por ejemplo, acusado o delatado, sino el testimonio que comunidad de iglesia tenemos que dar al mundo. muy bien. Sí, Gracias. y necesitamos en la pregunta de sustentar bíblicamente, ¿cierto? Yo sé que Academia Cristo ha enseñado muy bien, estamos en el seminario, pero tenemos que acostumbrarnos a decir, la Biblia dice así, porque eso es lo que tenemos que hablar. Entonces, esta pregunta está enfocada en esto, en sustentar bíblicamente cómo una congregación puede mantener un carácter cristiano ejerciendo la disciplina eclesiástica. Entonces, eso es lo que vamos a sustentar bíblicamente. Y lo primero es que, bueno, ya identificamos los problemas que hay en los corintios. Y lo primero que nosotros necesitamos definir es que la disciplina eclesiástica es una doctrina bíblica y no de la iglesia. ¿Cómo así que no es de la iglesia? Porque muchos creen que esto lo inventó el hombre, que esto lo inventó la iglesia cuando se habla de excomunión o cuando se habla de exhortar a un hermano. No, eso es una doctrina bíblica. De hecho, cuando estamos estudiando las 5 partes del catecismo, que espero que ustedes se las sepan, que son los mandamientos, las confesiones, está el credo, están los sacramentos, está la oración y está el uso de las llaves. En la quinta doctrina, que es el uso de las llaves, es ahí donde nosotros podemos encontrar el respaldo bíblico a esta doctrina de la disciplina eclesiástica. Otros lo llaman la amonestación fraternal. Y por eso en el catecismo podemos encontrar esta doctrina y es algo que nosotros necesitamos verlo. ¿Por qué hacemos referencia al catecismo? Pues usándolo como uno de los libros de nuestras confesiones. Recuerden que somos luteranos confesionales y como luteranos confesionales necesitamos saber cómo nos guiamos alrededor de la palabra de Dios y guiados por nuestras confesiones. ¿Y qué encontramos en el catecismo? Pues la enseñanza de la doctrina del oficio de las llaves. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos. ¿Y qué es lo que nos dice esa doctrina de las llaves? Pues así lo explica nuestra confesión. El oficio de las llaves es ese poder y derechos especiales que Cristo le dio a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y de negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepientan. ¿Y dónde está escrito esto? Aquí está la prueba bíblica. Y no solamente se toma Mateo 20, sino que también hay otras referencias en los evangelios que habla de esto. Cómo Jesús sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo y aquí está la doctrina. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Entonces, aquí estamos viendo bíblicamente cómo la doctrina de la disciplina eclesiástica o la amonestación fraternal existe para que nosotros la usemos para el bien de la iglesia. Esto es muy importante para que nosotros no caigamos
en moralismos o en ser selectivos a quién vamos a ejercer la amonestación fraternal o a quién no, o también nosotros, si hay cosas que nos están afectando dentro del grupo sembrador, de la iglesia, emocional y personalmente, pues también podemos pedir ayuda. No es malo si yo estoy viviendo una situación difícil como creyente y quiero hablar con alguien, lo puedo hacer y esa persona va a usar la ley y el evangelio para poder guiarme. Entonces, que quede bien claro que eso es una doctrina que viene de la Biblia. Por eso, cuando estamos leyendo esa sección, aquí estamos hablando del carácter cristiano de una congregación. ¿Y por qué hablamos del carácter cristiano de una congregación? Porque muchas veces hay en congregaciones que no se ejerce la disciplina eclesiástica o a veces tenemos miedo de ejercer la disciplina eclesiástica. Yo sé que a veces tenemos conversaciones con hermanos hablando de otra persona, pero podemos aconsejar y animar a ese hermano, porque tal vez un hermano está muy cargado con las acciones de una persona o lo que está diciendo esa persona dentro de la congregación o algo así. Y uno escucha de que están hablando mal de uno, pues a veces eso le molesta a uno y tal vez uno busca hablar con alguien, porque ¿qué sería lo ideal? Que la persona que está hablando a espaldas del hermano, que es la que está pecando, el octavo mandamiento, pues lo ideal es que esa persona, a la persona que está contando en los pasillos, hablando de alguien, pues esa persona que está escuchando sea quien exhorte a esa persona, sea la quien le diga, la que le dice, mira, yo no tengo por qué escuchar esto, lo mejor es que vayas y se lo digas a él o se lo digas a esa persona, yo no voy a escuchar porque es así como eso se va creciendo y eso se vuelve en un pecado. Y aquí Pablo, en esa sección, en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos enseña acerca del carácter que cada congregación debe tener y usted y yo como consejeros cristianos. Por eso, Pablo, al escuchar lo que estaba sucediendo en la congregación, ¿qué les dice? Yo ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, Pablo, con esas palabras, ¿qué está diciendo? Pues él escuchó bien el informe, él sabía que era un pecado público, que todo el mundo lo sabía, y por lo tanto, pues estaba animando a la congregación, por eso le está diciendo, reuníos vosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la excomunión de esta persona por su impenitencia? Pero, ¿qué está pasando con los corintios? Pues los corintios estaban envanecidos, estaban orgullosos. Y eso pasa muchas veces en los grupos sembradores, en las congregaciones, que hay una situación por hablar, un pecado por hablar, y lo mejor que hacemos es guardar silencio. Y eso va creciendo como una masa y eso divide, trae problemas. Entonces, mire lo que hizo Pablo y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hablar cuando es necesario y lo hacemos teniendo un carácter cristiano. Y es aquí donde nosotros vamos a recordar cómo a veces los líderes, ¿cierto? Porque esa pregunta nos lleva a pensar en eso. ¿Necesita usted como líder crear leyes internas para evitar de los pecados de los miembros de su congregación? Y piensen en esto cuando hay drogadicción, porque en las congregaciones hay estos problemas reales. Nosotros no podemos meter el polvo debajo del tapete de la congregación o del grupo sembrador y no hacer nada. Hay que reconocer los problemas. Entonces, en las congregaciones hay problemas de drogas, hay problemas de maltrato físico, hay problemas de maltrato psicológico, hay alcoholismo, hay homosexualidad, hay también maneras de a veces manipular situaciones supuestamente para que la gente no peque. Entonces ahí es donde podemos escuchar que se le prohíbe a la mujer
vestirse de hombre, usando mal un texto que el mismo Pablo habla de los Corintios, que Ada estuvo preguntando las clases pasadas, que lo que realmente está enseñando Pablo no es del vestido, sino que usa el vestido como un ejemplo, pero el tema principal es la autoridad. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Quién quiere participar? Cuando escuchamos de estos pecados que pasa, necesitamos crear leyes internas. Luis. Sí, por lo que yo entiendo, no debería haber crear leyes internas, sino aplicar los principios bíblicos, como recién veníamos mencionando. Específicamente, las cartas nos pueden ayudar sobre casos particulares, sobre casos generales, pero entiendo que si le agregamos o creamos leyes, podemos caer por ahí en un legalismo que en realidad, en términos generales, en lugar de hacerle bien a la congregación, estarían preocupados por querer cumplir en cierta forma con esas leyes internas y, y por ahí terminaría en algo peor. Muy bien, excelente. Juan. Eh, yo digo que ya todo está escrito en la Biblia, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, que toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para instruirnos, para guiarnos, a manera de que el hombre esté preparado para hacer el bien. La palabra de Dios también nos dice que debemos de ser hacedores, no tan solo oidores de la palabra. Muy bien. Entonces, sí, cuando estudiamos el legalismo, pues recordemos que el legalismo son esas normas que el hombre crea y ha puesto como una institución para mandar lo que la Biblia no manda y prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Ustedes han escuchado historias de esto. Yo, por ejemplo, he escuchado que muchas fundaciones que quieren ayudar a las personas con la drogadicción y el alcoholismo le meten religión, o sea, está detrás de eso aparentemente una iglesia cristiana, pero escucha uno de que hay maltrato físico para las personas. Entonces, si están muy ansiosos y se están comportando mal, pues, ¿qué hacen? Los ponen, los castigan sin comida o he escuchado que los golpean, cosas así. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, hubo una denuncia de una iglesia cristiana que cuando alguien decía que tenía como deseos homosexuales, los llevaban a un lugar para darles choques eléctricos, les ponían lo que usaban para eso en los testículos o a la mujer en sus partes íntimas, lo hacían y eso se volvió un escándalo. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas. Recuerden que vivimos como siendo realistas, el pecado está en la iglesia. Recuerden que el diablo ataca fuertemente la iglesia y lo peor que podemos hacer eso, porque si nosotros vamos a crear unas leyes internas, pues ¿qué va a pasar? Va a forzar a los miembros y en vez de forzar, ¿cierto? Es muy importante que ustedes y yo necesitamos conocer bien los 10 mandamientos. Si nosotros conocemos los 10 mandamientos y aprendemos a aplicarlo como espejo, como freno y como guía, pues va a ser mucho mejor. Una vez con un joven hablando yo, y el joven decía que en la Biblia no decía que era prohibido fumar marihuana. Mire hasta dónde llega. Entonces, ¿qué texto bíblico vamos a usar? Y en Efesios hay una parte que dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución. Entonces la palabra clave ahí es la disolución. ¿Qué trae la marihuana? Disolución. Pues Dios quiere que nosotros seamos movidos, guiados por el Espíritu Santo, no por las drogas.
Entonces, la palabra disolución es la clave. Y lo mismo pasa con el exceso de alcohol o pasa pues con cualquier tipo de drogas que hoy en día hay. Escuché que por lo menos en Colombia, no sé cómo estará en su país, pero en Colombia hay más. Hay casi 800 tipos de drogas que las personas usan para tener disolución. Entonces, esa es la palabra clave. Y usted y yo necesitamos estar buscando esos textos bíblicos para esto. Por ejemplo, un caso que también me tocó de la homosexualidad, pues el joven que decía que en la Biblia no existe esa palabra, que eso fue agregado. Y es muy interesante cuando dicen eso, porque una de las conversaciones que uno puede tener con esa persona es, pues, tratar de tener seguridad si la Biblia es la palabra de Dios. Si esa persona no acepta que la Biblia es la palabra de Dios y está diciendo esto, pues ahí ya vemos el problema grave y ya sabemos por dónde empezar a conversar con esa persona. También, pues tal vez no seamos muy expertos en los idiomas hebreo y griego, pero es muy clara la Biblia. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra homosexual, pero sí aparece echarse varón con varón. Sí es muy claro esto en Levítico. En el Nuevo Testamento sí está la palabra homosexual que se trata de que en sí en el griego es como porneía, algo así. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, porque mire el diablo cómo quiere disfrazar el pecado. Y es aquí donde nosotros necesitamos estar estudiando. ¿Qué hace personas como usted, personas como yo, constantemente estudiando la palabra de Dios? Porque vamos a estar expuestos a todas estas situaciones. Y hoy en día, pues si ustedes pueden darse cuenta, muchas personas están o estamos enfermos emocionalmente y muchas veces donde encontramos el refugio de eso, pues lo ideal sería en Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, pero lastimosamente encontramos refugio en alcohol o en drogas o en personas incrédulas o hasta en brujerías. Entonces, nosotros necesitamos conocer bien los 10 mandamientos y usar bien el uso de las llaves, hablando de Mateo 18 al 15 al 17, para exhortar a la persona. Por eso, mire lo que hace Pablo. Pablo, ¿qué usa? El Evangelio. Y esa es la clave. ¿Qué es lo que hace que nosotros llevemos una vida nueva? ¿Qué es lo que hace que nosotros usemos los mandamientos como guía? Recuerden el propósito. Los mandamientos como espejo y freno tienen el propósito. Espejo de mostrar nuestro pecado. El de freno es como Dios mantiene controlado toda la humanidad. Y como guía, únicamente el cristiano puede hacerlo conectado con amor y agradecimiento a Jesús. Y Pablo les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí Pablo está usando lo que llamamos la obediencia pasiva de Cristo, su sufrimiento, su muerte. Y eso también nos da una clave de que Pablo escribió esta carta en la Pascua, en los tiempos de Pascua. Pero ¿qué significa la vieja levadura? Recuerden que el contexto de esta palabra nos dice que está hablando del pecado, ¿cierto? Y se hizo una nueva masa. Pero ¿qué hace que seamos limpiados y que seamos una nueva masa? Lo que Cristo hizo, que se sacrificó. Y aquí podemos pensar en otro pasaje, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa Jesucristo el justo? Que en su vida perfecta él nunca pecó. Y por eso cuando estudiamos los 10 mandamientos, es muy importante que ustedes identifiquen cada mandamiento con la obediencia activa de Cristo. Es decir, cómo Cristo cumplió ese mandamiento por nosotros, porque es el Evangelio el que nos va a motivar a vivir diferente. Por ejemplo, hablando de una persona que consume drogas, pues ya tenemos un pasaje para mostrar el pecado, pasaje de Efesios. Ya podemos hablar con esa persona, cómo Jesucristo perdonó a esa persona. Pues mire que Jesucristo participó en las bodas de Canaán y la Biblia nunca muestra de su embriaguez.
Más adelante en el Evangelio de Marcos, pues sí lo acusan de comelón y bebelón de vino, pero eran sus enemigos. Pero ¿cómo podemos nosotros ver tantos versículos bíblicos que hablan de Jesucristo como el justo? Es decir, que cumplió ese mandamiento por nosotros. Cuando estamos hablando del tema de las drogas, del alcohol, pues es el quinto mandamiento porque va en contra de la vida. Entonces, ahí es donde necesitamos estudiar bien el quinto mandamiento. Ustedes tienen el catecismo, él los va a guiar con buenos textos bíblicos y saberlo aprovechar. La homosexualidad, pues esto mandamiento. Ahí hay muy buenos versículos bíblicos en el catecismo que los va a guiar y usando el oficio de las llaves podemos aconsejar. Pero ¿qué hace que nosotros vivamos diferente? Que nosotros dejemos eso atrás. Pues el Espíritu Santo usando el Evangelio. Es lo que nos anima a vivir diferente. Por eso vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo es posible que alguien de una congregación acepte y tolere la práctica de cualquier pecado? ¿Y por qué tenemos esta pregunta? Pues primero que todo, ya sabemos que todos somos pecadores y al ser pecadores, pues lastimosamente el diablo nos ataca, ataca nuestra carne y estamos expuestos a caer en cualquier tipo de pecado. Pero, ¿qué pasa a veces con la actitud de la congregación? Que a veces acepta estos pecados o tolera estos pecados, porque alguien es líder de la iglesia o porque se dan cuenta de que esa persona aporta mucho dinero al grupo sembrador o porque es el de la música o porque es el que hace esto, hace aquello o porque es el hijo de los que apoyan. O sea, hay muchas excusas y muchos no quieren hacerlo. Y lo segundo es que es algo bíblico. En 2 Timoteo, pues, ¿qué nos dice Pablo? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amados de los deleites más que en Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Mire, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que tienen apariencia de piedad, está hablando de gente que está dentro de la iglesia, porque Pablo habla de la doctrina de la piedad. Recuerden que en las cartas de Timoteo, cuando Pablo habla de la doctrina de la piedad, está hablando de la obra de Jesucristo. Entonces, veamos, todo eso pasa. Entonces ya sabemos cómo nosotros podemos pasar por esto. ¿Alguien quiere participar un poco más con esta pregunta? ¿Cómo es posible que alguien de una congregación acepte y tolere la práctica de cualquier pecado? Héctor. Sí, pastor, usted tocó en varios puntos. Yo puse aquí, todos cometemos pecados todos los días. Ahora bien, si como congregación sabemos de algún pecado que alguien está cometiendo, sí debemos platicar con esa persona para hacerle ver que lo que está haciendo está mal y que hay que cambiar, arrepentirse de eso. Y eso me recordó de un video que usted hizo de Academia Cristo, no sé si era de las diferencias no sé exactamente de qué clase fue, en el que usted explica de la muchacha que vive con el novio y que pues hoy en día eso está tolerado, no aceptado, pero se tolera en muchos lados. Y la muchacha sabía que estaba haciendo mal, pero por no querer romper con el novio, no meterle ruido ya a la relación, pues no hacía nada hasta que pues el pastor le empezó a aconsejar y finalmente la muchacha se arrepiente y se sale de la relación y puede regresar a la iglesia, ¿no? Y pues digo, eso es uno de los 10 mandamientos, porque pues eso es una forma de adulterio, ¿no? Muy bien. Luis Bello.
Sí, para aclarar un poquito para mí, estamos hablando llamémosle así, el pecado visible, ¿no? Del pecado que se manifiesta, porque Sí, todos, como dijiste, todos somos pecadores, todos tenemos un pecado invisible, eh, pero estamos hablando de un pecado visible que afecta a la congregación. Eh, a mí me tocó en un tiempo que un líder de la congregación decía que por qué se le tenía que prohibir a una persona, a alguien que fumaba, poder predicar, poder enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué se le prohibía? Y entonces todos opinaban respecto a eso. Y buscaba que, o sea, por eso cuando vos leíste este pasaje de Timoteo, me recordé eso, que parecen muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. En cierta forma lo que estaba queriendo hacer era que sean piadosos con la persona que estaba fumando, que la dejen enseñar, pero a la vez era porque él tenía un pecado que él no quería ocultar, pero que era visible a todos. Entonces, él quería que perdonaran o que dejaran seguir enseñando, predicando a esa persona que fumaba, pero en realidad quería que sean piadosos con él. Pero el tema no era ese, el tema era cómo tratamos su pecado, ¿sí? Cómo tratamos el pecado de esa persona. Si, como todos somos pecadores, entonces miramos por otro lado, o como estamos aprendiendo, que dijo Natalie al principio, ¿no? Aplicando los principios bíblicos de Mateo 18, donde el Señor Jesús nos enseña cómo debemos tratar a una persona que no está haciendo mal a nosotros, a la congregación, toda. Entonces, esa es la diferencia. muy bien, sí. Y ahorita vamos a hablar un poco, Luis toca el tema de la diáfora, por ejemplo, el tema del cigarrillo, ¿cierto? Fumar, pues está dentro de la diáfora, pero si nosotros vamos al quinto mandamiento y podemos ver, pues por lo menos de las cajetillas sabemos que es nocivo para la salud. Eso es ahí donde necesitamos hablar, porque hay dos temas que uno puede conversar con esa persona. Pues por lo menos yo conozco personas que han fumado toda la vida y no pasa nada, pero conozco una persona que murió por cáncer en los pulmones. Pero también conozco otra persona que vivía con una persona fumadora y a causa de eso, pues era pasiva, ¿cierto? El humo llegaba a ella y eso le hizo daño. O sea, mire que esto es un tema para poderlo hablar bien y son temas que necesitamos tener claro cómo hablarlo sin un legalismo, porque estamos hablando de algo que la Biblia no manda ni prohíbe, pero hay aplicaciones que hay que tener bien en cuenta. Juan Reyes. Bueno, pues como dice en el libro de Romanos, ¿no? Creo que 3:23, que todos somos una bola de pecadores, no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ningún justo, ¿verdad? Entonces, si ya nos dimos cuenta de que un hermano o hermana está en pecado, hay que exhortarle con amor que se arrepienta de su pecado. La conducta pecaminosa debe de ser señalada y no ser pasada por alto, debe ser reprobada, no tolerada. ¿Sí? Esa es mi respuesta, hermano. Gracias, hermano. Ada. No, yo puse pastor, o sea que no se puede consentir, ¿no? Si uno ve eso, tiene, como dijo el hermano, uno tiene que llamar, hablar con esa persona en amor, ¿no? Y no sé, como dice, pues,
fermenta la levadura, ¿no? Porque ya eso continúa, se pasan la voz entre todos y eso lo que hace, como dice en la Biblia, ¿no? Que eso fermenta la masa y, o sea, eso va creciendo, los rumores van creciendo y eso afecta a la congregación, ¿no? Eso es lo que... Sí, y una cosa que nos ayuda mucho cuando vamos a empezar una conversación con un hermano o, o con alguien hablando espiritualmente, lo primero que tenemos que asegurar es decir, somos pecadores igual. O sea, yo soy igual de pecador que usted. No soy mejor que usted, pero yo quiero que ambos hablemos esto, ¿cierto? O sea, que sea con empatía. Recuerden lo que hablamos la primera clase, esas características que necesitamos tener, porque muchas veces hay problemas porque usamos palabras fuertes o damos la intención de que yo no hago esto y usted sí, pero por eso es muy importante conocer las historias bíblicas, porque No, si nosotros nos metemos en las historias bíblicas, pues va a ser más fácil poder referenciar a la persona y vuelve el mismo tema. O sea, ¿cuál es el tema, por ejemplo, del cigarrillo? El tema es preservar la vida, cuidar la vida. Y es ahí donde nosotros necesitamos encontrar una historia bíblica que pueda guiar a esta persona a darse cuenta, sí. Eso es muy difícil. Por ejemplo, eh, una batalla que tenemos actualmente aquí en la congregación son los vapeadores, porque ya nos hemos dado cuenta que algunos lo usan y empezando a conversar con ellos, miren las excusas que sacan. Ah, es que es más malo el cigarrillo normal que el vapeador. También, ¿qué dicen? De que eso es un negocio, eso es el negocio de los cigarrillos que no quieren que compremos. Y entonces hay un poco de excusas que uno a veces no las entiende, pero son temas que hay que estar hablando, ¿cierto? Porque el día de mañana eso puede traerle problemas a la salud, Dios quiera que no, pero son temas que hay que ver. Nati, sí, señor. Con respecto a parte de lo que comentó Adita, pero mi pregunta va enfocada a qué ocurre cuando el hermano o la hermana eh, quiere hacer esos pasos de arrepentimiento, porque pecado es pecado, no hay pecados ni medianos ni pequeños o muy grandes, pecado es pecado ante el Señor, pero lógicamente aquellas dificultades, aquellos pecados que ya son adicciones, eh, puede hacer que la persona en ese proceso caminar, pues en esa carnalidad que tenemos todos, caiga. Entonces, sí, ¿cómo se podría actuar cuando hermanos que no saben, ¿verdad? El contexto que se está tratando al hermano y se dan cuenta de esa problemática y, y no hay esa piedad, porque muchos incluso quieren eh, establecer sus normas o sus leyes, ya sea por el diezmo o por membresía o qué sé yo, X razón, y a veces hasta se van de las congregaciones. Pero sí, está el hermano que es cierto, tiene que el problema propiamente puede ser una adicción, como usted nombró ahora, el cigarro, una droga, alcoholismo, o lo que se está viendo mucho en mi país, se está floreciendo mucho en las noticias, la pornografía. Entonces, sí, pero si el hermano, aquel hermano está trabajando en eso, está pidiendo ayuda, quiere dejar ese pecado, pero está en ese proceso, cómo actuar con los que no saben, ¿verdad? Digamos, el contexto de la sí, persona y juzgan, cómo, cómo tratar eso, pastor, cómo sin sí, incurrir en el, ¿verdad? En la murmuración o el develar, ¿verdad?
la privacidad del hermano, porque lo principal en la consejería es que el consejero es como ese médico que tiene la ética que no puede comentar con nadie lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar ahí, pastor? Sí, y son dos cosas muy sencillas, ¿cierto? Porque lo primero es decirle, estamos trabajando con el hermano, hay que orar por él. Eso es, cuando pasan esas cosas, a mí me preguntan, vea, ¿qué está pasando con Juan Fulano, con Juan Fulana? Porque a veces como eso es tan público, y uno dice, estamos trabajando con esa persona, usted haga sino orar por él, ¿cierto? Para ayudar. Y usted tocó un tema muy importante de, de las adicciones. Y, o sea, una cosa es ayudar nosotros espiritualmente con la palabra, pero también es muy necesario la ayuda profesional. Cuando una persona tiene una adicción, necesita ayuda profesional. Y acuérdense que en la introducción hablamos un poco que bueno tener psicólogos cristianos. En la Academia Cristo hay una hermana que es la esposa de un misionero, Luis Acosta, que apoya en eso. Por ejemplo, acá en Medellín tenemos una hermana que también me ha apoyado a mí en esos temas, porque es bueno una consejera o un consejero cristiano. Es muy bueno porque, pues, ¿qué es lo que sucede? De que le va a poner el ingrediente importante, el de Cristo. O muchas veces necesitan ir a un psiquiatra porque el psiquiatra, ustedes saben que mandan medicina y mandan medicina lógicamente controlada para dejar las adicciones. Entonces eso no es malo ir a eso. Y es muy importante esto, de que nosotros sepamos bien, no caer en el legalismo. Es que usted, si usted no deja que el Espíritu Santo le quite esa adición, nadie se lo va a quitar, es verdad. Pero el Espíritu Santo también nos da un juicio cristiano de que a veces necesitamos esas ayudas. Pero para eso están los profesionales, que ellos saben qué hacer y qué no hacer. Y si es algo público, pues hay que orar, o por lo menos yo trato siempre en mis oraciones personales, orar por todos los que tienen esos problemas, porque nosotros estamos hablando de esos ejemplos, pero los ejemplos son muchos más. Acuérdense que está el chisme, está la mentira, está la desobediencia, o sea, muchas cosas que son públicas, que se ve o que estamos tratando, pero lo que a veces metemos debajo del polvo, levantamos el tapete y debajo del polvo, es eso, cuando nos damos cuenta de que hay un joven en la iglesia hablando un poco raro, muy afeminado, o una joven, una chica empieza a cambiar su manera de vestir más masculina y no queremos hablar. ¿No? Hay que atender esos temas. O nos damos cuenta que alguien está consumiendo drogas, ¿qué hacer? Entonces son cosas que necesitamos prepararnos bien y irnos tranquilamente porque sabemos que el camino va a ser largo, no es algo que podemos ver. Entonces, mire lo que nos dice el Salmo 24 que nos anima. O sea, usted y yo no vamos a tomar el lugar de Dios conviviendo con el pecado, porque Él es el quien ha limpiado nuestro pecado y nos ha bendecido prometiéndonos su lugar santo. Y perderíamos ir a ese lugar cuando estamos conviviendo con el pecado, cuando estamos engañando al mundo, confundiéndolo con un falso amor, tolerando hacer el mal. Y ese salmo los primeros los 6 versículos de este salmo nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, y tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, este salmo nos ayuda mucho para usarlo con frecuencia y mostrar a las personas que nuestro Dios quiere que estemos en ese lugar santo, en el cielo. Y hay que comparar lo terrenal con lo eterno que nos espera. Y son cosas que vienen del Evangelio. Y es ahí donde nosotros no podemos aceptar estas cosas
porque estamos hablando de las almas. Si se pierde un alma, pues el responsable es uno. Y si yo sé y de ese pecado que es público, que hay impenitencia, porque recuerden que hablamos de pecados, que pecamos por debilidad y cuando hay, se practica el pecado, porque la Biblia hace esa diferencia, los que practican el pecado. Y acá en Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, al final Pablo es fuerte con esto. Entonces, diariamente pecamos por debilidad nosotros y nosotros todos los días pedimos perdón a Dios por esos pecados. Perdóname, Señor, por haber dicho esa mentira. Y también hablamos con la persona que le mentimos, perdóname por mentirte así. O un mal pensamiento, perdóname, Dios, por tener este mal pensamiento. Y pedimos que nos ayude a dar el fruto de arrepentimiento. Pero ya cuando se está practicando un pecado que ya es algo visible, que estamos viendo que una persona está maltratando a su esposa y nos damos cuenta de que su esposa llega con un ojo morado y uno empieza a hablar con ella y empieza a unir cabos y todo esto, y es algo muy frecuente, la violencia física, pues está practicando un pecado esa persona. Y muchas veces, ¿qué pasa en los grupos sembradores y en las congregaciones? Mucha gente por querer tapar el pecado a la congregación, pues sale y toma la Santa Cena, adora como si nada fuera, pero realmente se está engañando a sí mismo. Y por eso, dentro de nuestro diálogo con esa persona, hay que decirle, no te engañes, porque a Dios no podemos engañar. ¿Quién es el primer testigo de nuestros pensamientos, que sean buenos o malos? Dios. ¿Quién es el primer testigo de nuestras acciones, sean buenas o malas? Dios. ¿Quién es el primer testigo de nuestras palabras, sean buenas o malas? Es Dios. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca de la excomunión? Pastor, Julio, ¿puedo? claro que sí. Muy bien, gracias. Gracias, pastor. Bien, en Primera de Corintios, en el capítulo 5, precisamente se presenta este caso, el caso de que un varón tenía incesto con la mujer de su padre y la iglesia, la congregación toleraba esta situación. Y esto, lógicamente, el apóstol Pablo, al enterarse de esta situación, toma unas decisiones drásticas y dice en 1 Corintios 5:5, entregar a tal persona a Satanás. Eso significa sacarlo de la congregación, es decir, quitarle la protección de la comunión con la iglesia. Quiten al malvado dentro de ustedes, dice 1 Corintios 5:13. De tal manera que lo que se trata, y Pablo es más fuerte todavía, dice Pablo, pide que ni siquiera se sienten a comer con alguien que se llama creyente pero que vive abiertamente en un pecado terrible como ese. El propósito final de esta excomunión del apóstol que señala el apóstol Pablo es, primero, dice textualmente, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y la idea es proteger a la iglesia, a la congregación. Pablo usa la metáfora de la levadura, de tal manera que la excomunión es necesaria en casos terribles como este, pastor. Gracias. Muy bien, y una de las cosas que aprendemos con Pablo ahí, en todo el contexto, es que le está animando a que la congregación sea quien tome ese paso, porque realmente quien tiene que tomar el paso de la excomunión es la congregación, no una persona sola. O sea, yo no puedo llegar y hablar con Julio por algo, pongo un ejemplo, y yo, Julio, es que está pasando esto, tenga la carta de excomunión. Eso bíblicamente no es válido. Entonces, en el caso de nosotros, yo sé que muchos de ustedes no tienen una congregación visible, pero muchos de ustedes, algunos están dentro de la Iglesia Luterana Cristo, que es la iglesia por internet, allí hay membresía. Entonces, suponiendo que Julio pertenece que es miembro, tiene membresía en la Iglesia Luterana Cristo, pues, ¿quién va a hablar de esa excomunión? Es la iglesia como tal, porque en esa iglesia hay un concilio, hay una junta directiva. Y
Entonces esa iglesia o ese grupo ya autorizan al pastor para que sea el que hable de la excomunión, ¿cierto? Muy bien, pero está muy bien explicado, Julio. Es solamente para complementar. Héctor. Sí, pastor, nada más para añadir eso, porque el propósito, digo, viniendo de la Iglesia Católica, la palabra excomunión es fuertísima, ¿no? Digo, caso reciente, el de los obispos que acaban de excomulgar, pero el propósito también es para que esa persona se enfrente con la ley y pueda ver que está haciendo mal, que tenga oportunidad de arrepentirse de lo que está haciendo para posteriormente salvar su alma o permitirle regresar a la congregación. Tenemos un caso más o menos así acá, y aunque no se ha hecho no hemos excomulgado a la persona, pues primero queremos que se dé cuenta de que pues lo que pasó en su divorcio fue causado por lo que él estaba haciendo, y esta persona pues simplemente no lo quiere reconocer, o sea, simplemente no se arrepiente. Entonces todavía estamos tratando de primero hacerle ver Eh, que, que lo que él hizo estuvo mal, y hasta que no logremos hacer eso, pues no podemos avanzar para ninguno de los dos lados, ¿no? Porque caso sí, tiene lugar a alguien que no va a regresar. así es. Sí. Y la clave va a estar cuando él les diga, no se metan más conmigo. Sí. Y entonces, dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que son moralistas, que afirman, yo no soy nadie para condenar y perdonar a otro. Recuerden, por eso la primera pregunta, doctrinalmente, o sea, bíblicamente, demostremos que la amonestación fraternal, la disciplina eclesiástica, es algo que necesitamos hacer. Es la Biblia, si nos manda eso. Es algo que es muy triste, pero es algo que se hace. También muchos tienen ignorancia, porque la mayoría de los cristianos no aprueban la comunión porque no saben cuál es el propósito de la misma. Cuando nosotros estudiamos bien el tema, pues ¿cuál es el propósito de la excomunión? Es ganar el hermano, es ganar la oveja perdida. Por eso otros creen que la excomunión no es librar a la congregación de gente indeseable o inútil, es algo que se hace en amor para recuperar el pecado, que es lo que les acabo de decir. Porque muchas veces, y yo he escuchado historias de tramas que hacen algo para sacar a alguien de la congregación o porque alguien quiere el puesto de la otra persona, pues sencillamente arman el chisme, la mentira y convencen a la gente de que eso es verdad. Por eso los pasos de Jesús son muy sabios. Primero llama a tu hermano a solas, después llama dos o tres testigos, después llama a la iglesia. También son tres pasos. ¿Y cuánto va a durar esos pasos? Recuerden, no sabemos hasta que la persona nos diga, yo no quiero hablar más con ustedes. Por eso, si una persona ha sido excomulgada, pues lo que explica Julio está muy bien de que ni aun comáis con ellos, porque ¿qué es lo que sucede? De que muchos pueden decir y están enojados y que la iglesia no me quiere, pero hay un hermano en la fe que sigue como sin nada con esa persona, como si no hubiera pasado nada y no le importa. Entonces Pablo quiere mostrar esa referencia de que es algo muy grave que sí debe importar, o sea, que nos debe importar. Nos debe importar el alma de la persona. Entonces, el no comer con ellos es esa manera de mostrar de que eso en verdad es verdaderamente serio lo que está pasando. Por eso, una persona cuando es excomulgada, por ejemplo, si es un pastor, pues si llega al arrepentimiento, porque él puede ser recibido de nuevos, sí, pero poder ser pastor, no. Si una persona es excomulgada y hace parte del concilio,
de la iglesia, o sea, de los que votan y todo eso, no puede participar en las reuniones del concilio. Puede ir al culto y cantar y orar, pues sí, pero ¿qué está pasando ahí? La persona no entiende de que la excomunión no es de la iglesia visible, es de la iglesia invisible. Y eso siempre hay que explicarlo. Porque la gente cree, ah, no, a mí me echaron de la iglesia de Pastor Julio. Entonces me voy para la iglesia del Pastor Héctor. No, eso no es así. Es que es de la iglesia invisible. Y eso es lo que siempre hay que estar enseñando en este tema de la excomunión. Hubo alguien que quería unirse a nuestro sínodo y lamentablemente esa persona fue excomulgada en otro grupo. Y yo lo único que le dije es, porque el argumento de él dice que el otro grupo está equivocado, ¿cierto? Pero yo lo único que lo animé es arregle esa excomunión. ¿Y por qué? Se entiende esto, pero mire que aún a veces siendo pastores no entienden esto, de que yo he sido excomulgado de la iglesia invisible. Por eso muchas veces hay apelaciones. Es decir, si Julio, que es el pastor de la iglesia, hizo todos los pasos y Julio me excomulgó a mí, pero yo veo de que eso fue injusto y tengo argumentos bíblicos y nadie me quiere escuchar, pues yo, por eso estamos en un sínodo. Yo puedo buscar ayuda con otra iglesia, con otro pastor, para que me ayude, que me reincorporen a la iglesia, a poder para poder arreglar la situación. Entonces, eso puede pasar. Yo puedo apelar a mi excomunión, sí, yo lo puedo hacer. Eso sí, siendo bíblico y teniendo pues todo. Porque otra vez es la excomunión de la iglesia invisible. O sea, cerrar el reino de los cielos que no va a entrar al cielo. Entonces, eso es lo que no podemos olvidar. De ende, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que es muy triste. Es una pareja, dos personas se conocen en otra congregación y el uno es casado, la otra persona no, y se gustan, se enamoran, bueno, están en adulterio y en esa congregación se dan cuenta y llegan a nuestra congregación. ¿Qué es lo primero que uno tiene que preguntar como líder de la iglesia? Pues la historia de ellos dos, ustedes de qué iglesia vienen, o qué, o por qué se vinieron de esa iglesia, cuál es su relación. ¿Por qué? Porque mire que muchos van de iglesia en iglesia tapando su pecado, quieren vivir juntos, quieren hacerse pasar por matrimonio, pero sin saber lo otro. O también, ¿qué pasa? Muchos llegan a nuestra iglesia, pero están enojados con personas de la otra iglesia. Entonces yo me voy porque estoy enojado con nada. Yo no quise hablar ni arreglar nada con nada y me meto en otra congregación. Pues realmente yo estoy engañando a mí mismo. Entonces, ¿dónde voy a ir? Y eso hay que enseñar. Eso hay que enseñarlo en la iglesia. Esos temas hay que hablarlos. Entonces, si hay un arrepentimiento, la persona sí puede regresar a la iglesia y por eso tenemos a 2 Corintios 2. Parece que este joven se arrepintió y por eso Pablo dijo, debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, animarlo, porque es algo, una presión fuerte. Pero nosotros, al ver todos los problemas que hay en la congregación o al ver lo que está sucediendo, gente que está llegando, pues mire, en la Academia Cristo ha sido muy bonito en algunas cosas que yo me he dado cuenta. He conocido hermanos que en su antigua vida terribles en el matrimonio, muchas mujeres, muchos divorcios, hijos por todos lados, por la irresponsabilidad de la carne. Pero, ¿qué ha pasado en la Academia Cristo cuando aprenden la palabra? Uy, están arrepentidos, piden perdón y el fruto de arrepentimiento es tratar de arreglar las cosas. Pues todo no lo podemos arreglar, pero ya uno empieza a ser un padre más visible, uno ya quiere mostrarle a los hijos más de la palabra de Dios, tal vez ya no puedo recuperar mi hogar, pero pues el fruto de arrepentimiento es no meterme con ninguna mujer, o si es la mujer no meterme con ningún hombre, porque a veces pasa eso en las vidas de muchos. Entonces, mire, todas esas cosas nosotros necesitamos estar preparados
para trabajar en eso. ¿Alguna pregunta final tienen? Si hemos sido claros con la sección de esta noche. Muy bien. Entonces vamos a marcar hasta acá. Bueno, Ada, ¿tiene algo? No, no, o sea, como a mí, por ejemplo, se ha presentado el caso que le comenté sobre el dinero. Eso también, yo pensé de ya no conversar eso, decir, ya dejarlo, pues no, de repente ha tenido una necesidad y hay que dejar eso ahí. Pero ahora, escuchando la clase, no es necesario dar a conocer ese problema a la persona. Y como usted también me dijo, ¿no? Que es el dinero de Dios y debe de conocer, o sea, debe de saber la persona de lo que pasó con él. De un closet inteligente Sí. es tener el uso correcto. By Joyce Eso es Ulrich. muy importante. Es muy No, importante eso porque es la ofrenda de Dios. Ustedes la recogieron con amor, ¿cierto? Y tal vez la persona no lo hizo con intención, ¿cierto? Porque claro. eso no dependió, pero eso sí es bueno hablarlo, aclararlo, porque mire, hay una cosa que a mí me preocupa y eso es de todas las congregaciones, ¿cierto? Y es de todas las congregaciones. Muchas veces nos molestamos por cosas insignificantes o a veces nos molesta o no nos molestamos porque alguien dijo una falsa doctrina. Pero a veces cuando hay temas del dinero y no hay claridad en eso, eso trae muchos problemas, muchas divisiones. Porque una de las cosas que el diablo usa mucho es eso. Mm, Entonces, en eso sí es muy bueno siempre ser muy claros. Por eso, si yo no soy el mejor mayordomo, si yo ahora tengo muchos problemas económicos, pues por lo menos yo no debería ser el tesorero o administrar dinero o guardar. Y uno en eso tiene que ser muy sincero. ¿Sí me hago entender? sí, Porque sí, eso no es pastor. dinero mío. Si no, Sí, eso pasó también por lo que yo no paro en Perú y si había alguna necesidad, sí, pusimos a dos personas, ¿no? Una y las dos, y la otra persona me dice, no hay el dinero de que teníamos, de lo que sí, devolvió tal persona, no hay, porque estaba necesitando otra persona y yo le digo, pues dale, ayúdale, y le dices cómo te va a devolver. sí, No, pero no hay dinero, no encontró nada. Y ahora sí, fue a averiguar al banco y comentaron cómo había pasado, ¿no? Lo que había pasado. sí, Y ya pues, y entonces conversando con las personas que estábamos ahí, no, ya qué le vamos a decir, vamos a ver, lo único que ya no hay que poner ningún dinero ahí, que se quede ahí en cero como ha estado, y ya cuando yo vaya a Perú, volveremos a abrir y ver cómo vamos a hacer sí, y porque ya. si la persona está dolida, ¿cierto? Pues lo Sí, ideal, movida por el evangelio, es que reponga el dinero. Eso es lo sí, ideal. porque Sí, es continúa lo en las ideal. clases, como no le hemos Sí. tocado el tema, ella continúa en las clases, está con Y es nosotros, bueno que siempre esté está. ahí, Y, pero sí y es es, bueno. está muy animada en ayudar y todo. Y tal vez fue el temor, ¿no? Que viéndole tan animada, fue mi temor decirle, tal vez, no hablarle, de hacerle ver, pero Sí, no, dije ya que se quede ahí, me dejemos ahí, que queden cero nada más, pues y ya. sí. No, y es algo que tienen que hablar en algún momento, pero ese tema es mejor Ujú. hablarlo personalmente, no por Sí, internet, no por claro, WhatsApp ni nada, sino cara a cara. ¿Sí ve? claro, eso, sí, Porque otra pastor. vez, no hubo mala intención de esa persona, pero si Ujú. ella tenía esos problemas, sí hay que decirlos. Por ejemplo, a nosotros nos pasó eso. Ujú. Había un líder que tuvo un problema y posiblemente lo iban a embargar y yo recuerdo que él habló con nosotros. Hay este problema, y él manejaba algunas cosas. Entonces, lo que se hizo fue que entregara lo que manejaba antes de, o sea, él fue muy consciente Claro. y dijo, porque cuando se sabe que hay esos embargos, no miran quién, pero Ujú. es como la prudencia. Y esa persona habló pues con los que tenían que hablar y se tomó la decisión, ¿cierto? Y no pasó Sí, nada, porque a veces a todos nos pasa.
¿cierto? Sí, Que claro, nos sí, atrasamos en unas sí. cuotas, que No nos pasa nada. quedamos porque nos cayó la gacha, la mala gacha, como Hay decimos. malos momentos Sí, siempre, sí. siempre, siempre. Y entonces ahí es donde uno dice, no hay mala intención. Pero si yo veo que yo tengo ese problema, pues hay que hablar, hay que comentar. O tener Ujú, la madurez de decir, yo por ahora no puedo, ujú, yo ujú. tengo estas circunstancias. Ya. Muy bien. Sí, Entonces pastor, vamos a terminar con, sí, eso nomás era. Gracias, pastor. muy bien, vamos a terminar con oración. Estimado Dios, tú sabes que somos imperfectos, que nos hemos equivocado muchas veces, no solamente en nuestra vida de santificación, sino que hemos omitido la ley y el evangelio. No solamente te damos gracias por perdonar nuestros pecados, sino danos la sabiduría para vivir en comunidad, para vivir como hermanos en la fe y que podamos en verdad ser ayuda para otros, que nunca nos escandalicemos de todo lo que pueda pasar en una congregación, en un grupo sembrador, porque sabemos que en este mundo todo puede pasar. Pero danos la sabiduría para hablar, para enfrentar, para consolar, para guiar. Y te pedimos, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría que necesitamos. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a aquellos hermanos que no han vuelto a congregarse para que vuelvan a escuchar de tu palabra. Y oramos para que seas tú guiándonos y fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Hasta el Amén. miércoles. Muchas bendiciones. Abrazo, muchas Bendiciones. gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones amados. a todos, bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Que Hasta el Dios los miércoles. bendiga, que tengan una bonita noche. Bendiciones, hermano.